En el libro se me manda que haga tu voluntad. Que el Señor nos dé la fe auténtica por la que uno obedece y se somete a su voluntad. Obediencia que no es frustración, todo lo contrario, lleva a la plenitud, a la verdad. Feliz el hombre que pone en Dios su confianza. El Salmo 40, 39 en la liturgia de las horas nos dirá, esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlos temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras. Cuántas maravillas has hecho, Señor, mi Dios, cuántos proyectos en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiado para enumerarlas. No quisiste sacrificios ni ofrendas. Lo dijiste y penetró en mí, en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije, aquí estoy. De mí está escrito en el rollo del libro. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor. Tú bien lo sabes. No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón. Proclamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu ternura, que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables. Mis culpas recaen sobre mí y no hay salida. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Dígnate librarme, Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida. Que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia. Que se escondan de vergüenza los que dicen, esta vez lo pillamos. Pero que en ti se alegren y se regocijen todos los que te buscan, y que repitan siempre, Dios es grande, los que desean tu salvación. Piensa en mí, oh Dios, en mí que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y salvación. Bueno, continuando con nuestra serie de 150 días con los salmos, que como su nombre lo indica, pues es durante 150 días no continuos, ir avanzando en la lectura de los salmos. Y también quiero comenzar por comentarles que, no sé, me acaba de llegar esa necesidad de publicidad. Fray Nelson Medina, y hay otros padres que también lo tienen, ha creado en YouTube ya de hace tiempo una serie que son 365 días para leer la Biblia completa. Y son audios de 11 10 minutos diarios, que tampoco los tienes que hacer seguido. Pero es una forma de avanzar y profundizar en la palabra de Dios. Y la empecé a hacer, voy por el día 4 en el momento que hago esta grabación. Lo cual quiere decir que tenemos que buscar espacios. Yo creo que tenemos que alimentarnos en la palabra de Dios. Hay algo que cuando leí este salmo me acordaba de las palabras de Jesús, cuando él decía, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él en el juicio final. Y una de las cosas que yo creo que más tenemos que desarrollar, y este salmo lo dice con claridad, es empezar a tener en nuestras vidas lo que yo he llamado por mucho tiempo los innegociables. O sea, creer en Dios puede ser un innegociable, porque en cierta forma, como decía uno de los filósofos, no recuerdo si fue eh, Pitágoras, pero sé que fue alguien de la antigüedad, hoy lo escuchaba, discúlpeme la imprecisión, que él decía que algo que había en todas las culturas, indiferentemente que unos tuvieran dinero, otros no, unos tuvieran, no sé, comunicaciones, otros no, medios de comunicación, lo que sea, lo que en todas las culturas siempre ha habido es una creencia.
Y esa creencia busca, en cierta forma, explicar lo que a nuestra razón es inexplicable, es incomprensible. Entonces, el que yo diga, yo creo en Dios, eso también lo dicen los demonios. Los demonios saben que Dios existe, además lo saben con más certeza que nosotros. Estar del lado de los ateos es un lado muy, muy cómodo. Es la gente que no, que literalmente entra, y discúlpeme la expresión, en la vagancia espiritual. Eso es como el agnosticismo. Bueno, Dios sí puede ser que exista o no, pero como yo no entiendo eso, no me meto mucho en esa línea. Él por allá, yo por acá, los dos felices y cada quien que haga su vida. Eso es vagancia espiritual. Nosotros como seres humanos, no animales, seres humanos creados a imagen de Dios, tenemos dos potencias que acompañan nuestra alma, que es la inteligencia y la voluntad. No usarlas es limitar nuestra existencia a la vida instintiva y eso sí nos hace animales. Entonces, ¿a qué me refiero con los innegociables? Saltando el paso ya dado y sobreentendido de que todos los que escuchan estos audios, por ejemplo, y puede ser que no, y bienvenido, pero todos los que escuchan estos audios en su mayoría son creyentes, el tema no es ser creyente, el tema es en qué Dios crees y qué hay de ese Dios innegociable en tu vida. Uno se da cuenta a la medida que va avanzando en edad y en profundización de la fe, que, oye, a veces uno tiene unos conceptos tan errados, tan errados. De hecho, yo inmediatamente voy a hacer una serie en opinión de un laico, o sea, un capítulo en torno, por ejemplo, a la vida de San José. Y hay cosas que hoy aprendí sobre la vida de San José que de hecho lo voy a hacer como un video o un audio video reparador, o sea, para pedirle disculpas a San José y a la Virgen María también. Pero por qué llegué a crecer? Y no es que yo ofendiera a San José lo quiero mucho, lo respeto mucho, pero la imagen, el papel que yo le di a él, por ejemplo, en la vida de Jesús, hoy, escuchando una buena prédica, además sustentada con los padres de la iglesia, tú dices, wow, estaba equivocado, pero qué rico que pude aprender, qué bueno que Dios me dio la oportunidad de aprender algo más profundo en mi fe. Nuestra fe no se puede centrar solamente en sabernos el Padre Nuestro, la Ave María, rezar 3 rosarios y vivir como me da la gana vivir. Nosotros tenemos, no importa la edad que tengas, nuestro Dios, que es Dios verdadero, tiene que en cierto punto convertirse en nuestro todo y mirar la vida, la existencia a través de su voluntad. Eso no es fanatismo. Yo más bien diría que no hacerlo es mundanidad. Eh, Al final o nos atrapa el mundo o nos atrapa Dios. Y dentro del mundo, por supuesto, están los demonios, los que nos quieren apartar del amor de Dios, los que nos odian, los que no tienen la capacidad de experimentar amor. Entonces, la vida del creyente, a veces queremos ser agentes de servicios públicos, a veces queremos activarnos en la ayuda al necesitado, al que sufre, y eso está bien. Pero el problema está en que cómo puedo yo dar algo que no tengo, cuando yo también estoy sufriendo y cuando yo también tengo mis carencias. Fíjense, por ejemplo, el testimonio, que a mí me parece además súper enriquecedor para cualquier carisma que se llame cristiano. Cualquier carisma que se llame cristiano. Las curaciones, la limosna, la asistencia al que sufre, en todo el libro Los Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés, no antes, después de Pentecostés, eran actos secundarios. De hecho, el mismo Jesús que escuchaba a la mujer sirofenicia, que escuchó al centurión o a los sirvientes del centurión, hay dos relatos distintos en los evangelios, pero al final era el sirviente del centurión, que era un pagano, que escuchó al ciego, a Bartimeo, por ejemplo, que no podía ver, aquel paralítico que le colocaron le llevaron a la casa de Pedro, que lo metieron por el techo porque la gente no cabía, etcétera. Toda esta gente, previo a sus curaciones, había un proceso de conversión. La mujer adúltera, la misma María Magdalena, la mujer que le enjugó los pies con las lágrimas y se los secó con sus cabellos, le roció un perfume carísimo además. Todas estas personas vivieron un proceso de transformación, fueron sanadas, pero desde el punto de vista del alma, de la gracia. La misma samaritana,
que tenía una vida muy desordenada y que Jesucristo con una gran sutileza y compasión pues la llevó a donde tenía que llevarla y le logró la conversión. Entonces yo creo que una gran enseñanza es que nosotros para activarnos en cualquier acción, primero tenemos que llenarnos de conocimiento y de Espíritu Santo. Y eso, en cierta forma, diría yo, de manera determinante, es renunciar a lo que nosotros creemos ser, a ese papel de creernos muy importantes en algo. Es que, ¿qué sería de esta obra sin mí? Es que, ¿qué sería de todo este proyecto sin mi inteligencia, sin mis conocimientos? Cuando entramos en la soberbia, que además fue el gran pecado que tuvo Lucifer, la arrogancia, el orgullo, el autorregodearnos de nuestra belleza, de nuestra sabiduría, y nos ponemos al servicio de Dios, Dios nos va a llenar de unas potencias increíbles. Justamente María, no podemos dejarla por fuera en esta reflexión del Salmo, de este Dios que se hace todo. Es el ejemplo más idóneo que podemos tener para entender esto. María es la mujer llena de gracia, la agraciada, la que Dios la hizo perfecta. Además es la madre de Jesús, la madre de Dios. Además, por supuesto, es hija, es sierva. Y el Espíritu Santo la llena y la hace una mujer superior a toda la raza humana. Después de Cristo, me atrevería a decir, y no me equivoco, por encima de Juan el Bautista e inclusive por encima de los ángeles. Tanto así que por eso el quinto misterio de los misterios gloriosos dice la coronación de María como reina y madre de todo lo creado. Y no olvidemos que María, que los ángeles también fueron creados, son criaturas espirituales, pero fueron creadas. Y María, aún sabiendo todo esto, aún todas las maravillas que reposaban en ella, María en el Magnificat, ¿cómo se proclama? La esclava del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. ¿Qué es la esclavitud cristiana? No es el Dios que con el látigo suprime tu integridad o tu identidad o que te golpea o que te maltrata. No, es el que se deja guiar, es el que vive la fe como un niño, tomado de la mano de Dios y dejándose guiar, confiando plenamente en sus caminos, aunque a veces esos caminos den frío, den calor, den dolor, den sufrimiento, impliquen despojos, impliquen transformaciones. Hoy que por ejemplo vivo y lo vivo un día a la vez, una situación de salud con mi mamá, que ahorita puedo decir es más que todo preventiva, pero que igual implica todos unos tratamientos duros y difíciles, y que en algún punto pues nos llenó de miedo y de incertidumbre, y que a medida que uno va avanzando, como yo digo, ni elevado en la esperanza falsa para no caer de platanazo, ni enterrados en el pesimismo horrible que no permite ver nada positivo, sino que uno va avanzando. Pero yo voy avanzando y eso lo he aprendido y especialmente lo agradezco con ella, con serenidad. Ya Dios sabe el caso, ya yo se lo expuse, mi hermano también, mi familia, quienes lo saben, y uno lo va avanzando un día a la vez, dándole a ella lo que se le pueda dar, lo poco que le podamos dar para que esté tranquila, para que esté cómoda y dejando que, bueno, que el tiempo haga su parte y que los médicos que también, especialmente la doctora que la está viendo, pues tome buenas decisiones y todo esto quede como algo superado. Pero para ella también es una transformación, es sacrificar cosas físicas, es comodidades, es limitarse de repente a lo poco, pero a su vez esperanzada y mirando siempre al cielo, diciéndole a Dios, en tus manos estoy, de eso se trata. Y eso es lo que nos plantea el salmista. Muchos de los que escuchan estos audios pueden estar pasando enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, como alguna virosis muy fuerte o han perdido seres queridos. Todo eso son transformaciones, pero que tomado de la mano de Dios y no viendo todo como un castigo, como una desgracia, sino como algo que Dios permite. Porque además si el Señor dice que no se cae ni un solo cabello de nuestras cabezas sin que Él lo autorice o sin que Él lo sepa, pues eso habla del nivel de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, en todo, no hay uno, no existe un recoveco oscuro que Dios no mire. Dios nos conoce mejor, como diría San Agustín, parafraseándolo, nos conoce mejor que nosotros mismos. Es más, Santa Teresa decía que Cristo nos esperaba dentro, más bien. O sea, en ese castillo interior de 7 moradas, pues Él como que nos espera dentro.
Al final descubrimos un Dios, la palabra que usan es que nos habita. Sin embargo, ese habitar no es, no es automático. No olvidemos también la frase del Apocalipsis, estoy a la puerta, si me abres entraré y haré morada en ti, y comeré contigo. Entonces Jesús está dentro de nosotros en la medida que le permitamos entrar. Jesús no nace dentro de nosotros ni irrumpe en nuestra voluntad ni en nuestros deseos. Está allí en la medida que nosotros se lo permitimos y saldrá también en la medida que nosotros lo expulsemos o no querremos que esté dentro de nosotros. Entonces, fíjense lo importante de todo esto que escribo, porque inclusive el salmista, hay una parte que dice, en el versículo 9 dice, he elegido, mi Dios, hacer tu voluntad. Es una elección. No es una imposición. Es que si no te hago caso me vas a castigar. El castigo va a llegar y no siempre es de Dios. Son autoinfligidos. De hecho, también en estos días había una enseñanza que oía, sobre todo por el Día de los Santos Difuntos, no los Santos Difuntos, pero el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, en cual la iglesia recuerda las benditas ánimas del purgatorio, dogma de fe. Y en el purgatorio se sufre. Y hay un padre que decía, hay que quitarse esa idea de que todo el que muere, así haya sufrido lo que haya sufrido, todo el que muere va para el cielo. Eso le hace mucho daño a las almas del purgatorio. Por la gente hay que orar, hay que ofrecer sacrificios, hay que recordarlos desde la oración, no pedirle a muertos. Yo soy enemigo de eso. Uno no le pide a los muertos, uno le pide a Dios y le pide a Dios que sus difuntos, como hicieron los macabeos, se le perdonen los pecados y les permita llegar al cielo. Y hay gente que tiene que purificar muchos años. Y eso es doctrina de fe, eso es dogma de fe, eso no lo estoy inventando yo, además eso está en el catecismo, eso ha sido revelación de místico. Entonces, descoloca a veces cuando tú escuchas gente que te dice el purgatorio es una iluminación que tú ves a Dios y ya vas para el cielo. Eso no es así. Eso es literalmente piratería cristiana. No podemos caer en la demagogia de predicar lo que la gente quiere oír. Y eso es otro innegociable. Al final hacer la voluntad de Dios es escucharlo y transmitir lo que oímos, no lo que nosotros interpretamos. Es recoger lo que Cristo dice, lo que nos enseñan los apóstoles, lo que nos enseña el magisterio. Fíjense que se dan signos y se dan signos y vienen las interpretaciones de los periodistas y quieren meter el tema de la homosexualidad a la fuerza y quieren meter el tema de la ordenación de las mujeres a la fuerza y quieren meter el tema del aborto a la fuerza y que el Papa dijo y volvió a decir y al final termina el signo y siempre hay una resistencia, que también yo hablaré en algún momento de eso, de que pareciera que hay un grupo de cristianos a los cuales me sumo, que no quisiéramos cambios, que no quisiéramos que nada cambiara, pero es que nos preocupa que en ese querer cambiar las cosas y en esa aspiración de democratizar lo que no es democratizable, porque Dios no es democratizable, Dios es Dios. Lo único democrático en Dios es su aceptación o no. Aceptarlo en nuestras vidas, quererlo, abrazarlo, porque respeta nuestra libertad. Pero cambiar la personalidad de Dios y lo que Dios representa en nuestra vida, nosotros no somos quienes para hacer eso. Entonces es interesante un salmista que al final, yo diría en conclusión, renuncia al mundo, renuncia a las seducciones, a las modas, a las tendencias, a los trending, a los reels, a los TikToks, renuncia a las canciones de moda y se hace eco de lo que Dios le dice diariamente, más que Dios nos habla todos los días, en cada detalle, en cada respiro, en cada comida que tenemos en el hogar, en cada encuentro familiar. Dios nos habla y nos bendice. Son muchas las bendiciones que recibimos. Yo ahorita estoy sentado haciendo esta grabación, viendo, escuchando, tocando, sintiendo, respirando, degustando también, porque en un rato voy a cenar. Esto quiere decir que mis sentidos están 5 activos y se lo agradezco a Dios. ¿Cuánto tiempo estarán así? Moriré con mis sentidos activos, solamente Dios lo sabe. Cuando Él le toque prepararme, desnudarme para poder estar preparado para su encuentro, allí tendré que decir, como decían muchas personas que recibieron milagros, el mismo Cristo lo dijo en la cruz, hágase tu voluntad. Jesús, en ti confío. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.